Somos del grupo 16 del semestre agosto-diciembre de 2025 del periodo escolar M5 y este es nuestro producto integrador de aprendizaje de la materia de mecánica clásica. Aquí están los miembros de nuestro equipo, los cuales son Ricardo Carlos, Valencia Landón, de la carrera de IMA, yo, Alan Jesús Luis Leal, de la carrera IMC, César Guerra de la Fuente, de la carrera IMTC, Ricardo Márquez Ardito, de la carrera ITISE, y Leonardo Rodríguez Ramos, de la carrera IMC. El péndulo simple es un sistema fundamental en la mecánica clásica, formado por una masa colgada de un hilo inextensible. Cuando se separa de su posición de equilibrio oscila bajo la acción de la gravedad y para ángulos pequeños su movimiento se aproxima al movimiento armónico simple. Su estudio ha sido importante para comprender la periodicidad, la conservación de la energía y las fuerzas restauradoras, además de permitir calcular experimentalmente la aceleración de la gravedad mediante la relación entre el periodo y la longitud del hilo, expresada por la ecuación correspondiente. T igual a 2pi por raíz cuadrada de L entre G, donde T representa el periodo y la longitud del hilo y G la aceleración de la gravedad. El proyecto busca analizar el comportamiento dinámico del péndulo mediante simulaciones computacionales, evaluando variables como la longitud del hilo y el ángulo de desplazamiento. También pretende vincular la teoría y práctica para calcular la aceleración de la gravedad y comprender las limitaciones del modelo, con el fin de explicar mejor el funcionamiento del sistema. Marco teórico, péndulo invertido. Un péndulo invertido es un sistema físico formado por una barra o varilla rígida unida a un punto de apoyo en uno de sus extremos, pero orientada hacia arriba, es decir, en una posición inestable por naturaleza. Grados de libertad. Los grados de libertad de un péndulo invertido representan la cantidad de variables independientes necesarias para describir por completo su movimiento en su forma más sencilla, o en el caso de un péndulo invertido de una sola barra. No obstante, en configuraciones más complejas como un péndulo doble o un sistema carrito-péndulo, el número de grados de libertad aumenta a dos o más según los componentes que puedan moverse y las restricciones presentes. El análisis dinámico del péndulo invertido suele fundamentarse en las ecuaciones de Euler-Lagrange, una herramienta esencial dentro de la mecánica analítica. A través de estas ecuaciones es posible obtener las ecuaciones de movimiento a partir del lagrangiano. Ecuaciones de Euler-Lagrange. Las ecuaciones de Euler-Lagrange son las ecuaciones fundamentales del formalismo lagrangiano en mecánica clásica. Permiten obtener la ecuación de movimiento de un sistema mecánico usando energías, cinética y potencial en lugar de fuerzas. Regimiento, caso conservativo. Se presenta un péndulo invertido de longitud de 1 metro, compuesto por una partícula de masa de 1 kilo, unidad unida a una barra rígida e inexistible de masa despreciable. También cuenta con una energía cinética de 20 newton-metros. El sistema se considera completamente conservativo, por lo que no existe fuerza disipativas como fricción o resistencia del aire. Utilizando el formalismo de la mecánica langariana, obtenga la ecuación de movimiento del sistema aplicando las ecuaciones de Euler-Lagrange, tomando como coordenada generalizada el ángulo que forma la barra con la vertical. Energías, velocidad tangencial. V es igual a L por el ángulo. Energía cinética general. T es igual a 1/2 ml al cuadrado por el ángulo al cuadrado. Energía potencial gravitatoria, tomando Y es igual a L coseno del ángulo y gravedad hacia abajo. V es igual a mgl por coseno del ángulo. Con M que es igual a 1 kilo, L es igual a 1 metro, T es igual a 1 medio del ángulo y V es igual a gravedad por coseno del ángulo. Langariano. L es igual a T menos V es igual a 1 medio de por el ángulo al cuadrado menos G coseno del ángulo. Ecuación de Laurel. Derivada de L entre derivada del ángulo es igual al ángulo. Derivada entre derivada de tiempo por el ángulo es igual al ángulo.
derivada de L entre derivada del ángulo es igual a menos G por menos seno del ángulo, que es igual a G por seno del ángulo. Y 0 es igual a el ángulo menos G seno del ángulo. Ecuación de movimiento final. Con los valores dados, M es igual a 1 y L es igual a 1, la ecuación quedaría ángulo por tiempo menos gravedad seno del ángulo por T es igual a 0. Lineación de los ángulos pequeños. Para el ángulo 1 sin del ángulo es igual a 0, se aproxima a 0. La ecuación linealizada es ángulo menos g del ángulo es igual a 0. T es igual a k, que es igual a un medio de mr al cuadrado, que es igual a un medio de ml al cuadrado por el ángulo al cuadrado. Conservación de la energía. Al ser conservativo, la energía total es constante. Lo que conlleva a cabo E es igual a T más V, que es igual a un medio del ángulo al cuadrado, más G coseno del ángulo, que es igual a una constante. El procedimiento del caso no conservativo. Hay un péndulo invertido de longitud de 1 metro que sostiene una partícula de masa de 1 kilo. En su extremo unido mediante una barra rígida e inexistible de masa despreciable, también cuenta con una energía cinética de 20 Nm y cuenta con una fricción de 0.5. En este caso, el sistema no es conservativo, ya que considera la presencia de una fuerza disipativa, como fricción o amortiguamiento del pivote, que dependen de la velocidad angular, utilizando el formalismo lagrangiano. He incorporado las fuerzas generalizadas no conservativas correspondientes determinante a la ecuación del movimiento del sistema aplicando las ecuaciones de Euler. Coordenadas y cinemática. Tomamos las coordenadas generalizadas, ángulo por tiempo. El ángulo toma la barra con la vertical. Elegimos ángulo es igual a 0. Como la vertical invertida hacia arriba. Velocidad tangencial. V es igual a L por el ángulo. Energía. Energía cinética. T es igual a un medio de M por V al cuadrado, que es igual a un medio de ML al cuadrado por el ángulo al cuadrado. Con M es igual a 1 y L es igual a 1, tiempo es igual a un medio por el ángulo al cuadrado. Energía potencial gravitatoria. V es igual a mgl coseno del ángulo. Con M es igual a 1, L es igual a 1 y V es igual a g coseno del ángulo. Fuerzas no conservativas. Amortiguamiento. El amortiguamiento es expresado de la siguiente manera. QNC es igual a menos C por L por el ángulo. QNC es igual a menos 0.5 por 1 por el ángulo. QNC es igual a menos 0.5 por el ángulo. L es igual a T menos velocidad, que es igual a 1 entre 2 por el ángulo menos G coseno del ángulo. Ecuación de Euler-Lagrange con fuerzas no conservativas. Calculamos los términos. Derivada de L entre derivada del ángulo, que es igual al ángulo. Derivada entre derivada de tiempo por derivada de L entre derivada del ángulo, que es igual al ángulo. Derivada de L entre derivada del ángulo es igual a G gravedad por seno del ángulo. Sustituyendo, ángulo es igual a G menos ángulo menos G seno del ángulo es igual a menos C por el ángulo. Redondeando la siguiente ecuación, ángulo más C ángulo menos G seno del ángulo es igual a 0. Sustituyendo los valores numéricos con M es igual a 1, L es igual a 1, C es igual a 0.5 y la gravedad que vendría siendo 9.81, el ángulo más 0.5 por el ángulo más 9.81 seno del ángulo es igual a 0. Para 0, 1 seno del ángulo es igual al ángulo. La ecuación lineal es ángulo más 0.5 del ángulo más 0.5 por el ángulo menos gravedad por ángulo es igual a 0. Ecuación caracterizada. Característica. R cuadrado más 0.5 R menos G es igual a 0. Su discriminante eh, es igual a 0.5 al cuadrado menos 4 por 1 por menos gravedad es igual a 0.5 más 4G, con G vendriendo a ser 9.81. Que esto es igual a 0.25 más 39.24 es igual a 39.49. Ahora esto lo sacamos raíz y vendría a ser 6.2841069.
Las raíces son R1 es igual a menos 0.5 más raíz de 39.49 entre 2, que vendría siendo 2.89205, y el R2, que vendría siendo menos 0.5 menos raíz de 39.49 entre 2, que vendría siendo menos 3.3925. Bueno, aquí en el diagrama de MATLAB que lo usamos para la integración numérica, calculamos la aceleración en el MATLAB Function. El primer integrador nos da la velocidad y el segundo integrador nos da la posición. Lo más importante es el lazo de retroalimentación. La posición y la velocidad actuales se regresan al inicio para calcular la aceleración del siguiente al instante. Es un ciclo cerrado. Y en el código, sin Q es el efecto de gravedad, K por Q es el efecto del resorte oponiéndose al movimiento y C por dQ es el movimiento que agregamos al final que representa la fricción, que depende de la velocidad que es dQ. Y en el sistema conservativo, en el sistema no conservativo es de la fricción es C por 0.5, que es la fricción que se le podría dar al aire, que es lo que le introducimos de fuerza, que dispara la energía en forma de calor. Y dale. Y en los dos casos se usa la misma fricción, que es 5.5, lo que cambia ya es en el código. En el caso conservativo, vemos que tenemos una oscilación sostenida, la amplitud disminuye, esto es un movimiento perpetuo idealizado. Y en el no conservativo, vemos cómo la oscilación decae exponencialmente. Empieza con la amplitud inicial, pero cada ciclo pierde fuerza hasta que el péndulo se detiene en el equilibrio. En conclusión, el proyecto sobre el péndulo invertido permitió comprender de manera práctica el comportamiento de un sistema inherentemente inestable. Mediante las ecuaciones de Euler-Lagrange se obtuvo su ecuación de movimiento y se analizaron tanto condiciones conservativas como no conservativas. Las simulaciones mostraron que pequeñas variaciones iniciales generan grandes cambios en la trayectoria, evidenciando la dificultad de mantener el equilibrio. Los diagramas de bloques facilitaron entender la relación entre variables y dinámica del sistema. En conjunto, el trabajo reforzó conceptos de mecánica clásica y permitió transformar un problema físico en un modelo matemático y su correspondiente simulación. En conclusión, estudiar el péndulo invertido integró teoría práctica, destacando la utilidad de métodos analíticos y de simulación en áreas como control, robótica y dinámica avanzada.